Vamos a considerar Filipenses capítulo 2, verso 3, una palabrita, una expresión que viene ahí. Y San Mateo capítulo 6, a partir del verso 5 al 9 por ahí, y San Juan capítulo 1 a partir del verso 11. Dice una expresión de Filipenses: no hagas nada, en Reina Valera dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno como superiores. Una traducción más antigua dice: no hagas nada con espíritu faccioso, a propósito de las palabras que no estamos muy acostumbrados a usar. No hagan nada con espíritu faccioso. Faccioso viene de fraccionar. Ante una situación, fraccionar, partir y hacerlo desde tu perspectiva, desde tu interés, de algo que fraccionaste. En ocasiones se fracciona lo que no debemos, es como la familia o incluso la casa. A veces nos damos, sí, dividimos la casa, entramos y esta es mi casa y este es mi cuarto y este es mi cajón y no agarren el gancito porque es mío, y no agarren, y para cuando fuera tenemos un refrigerador fraccionado o una casa fraccionada y no puedo entrar porque es que este es el cuarto de mis niños, o esta es mi cuarto, silla cuando se sientan. No. Ese es mi lugar, ese es mi lugar, ese es mi lugar, ese es el mío. Y a esta hora no, porque es a la hora a la que yo me meto a bañar, o a la hora que yo... Y a veces, sin darnos cuenta, dentro de la casa, dentro de la familia, tenemos actitudes facciosas. Bueno, es una expresión que no hagas nada con un espíritu faccioso. Bueno, eso lleva a veces ya a nuestra forma de pensamiento, ya la tenemos acostumbrado al de quién es. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es tuyo? ¿Es de él? ¿Es de aquel? ¿Es de ellos? Es que ya no lo puedes tomar, no lo puedes poner. Y tengo 2 semanas que estamos hablando de cómo se escribe en algún momento el que no existiera la propiedad privada. Y lo digo con cuidado, porque hay áreas en las cuales la propiedad privada tiene su tiempo y su momento, por supuesto. Pero como la intención de Dios es que no tuviéramos, de pronto dentro de la misma familia, dentro de nosotros, no existiera la propiedad privada. Cómo la propiedad privada puede llevarnos al egoísmo, cómo la propiedad privada puede llevarnos a las envidias, cómo la propiedad privada, ese concepto puede llevarnos de pronto a despojar. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, hace algunas semanas veíamos cómo estaba la instrucción, como una ley, que ninguna tierra se debía vender a perpetuidad. Si las cosas salían mal, bueno, es algo que vendías, pero que a los hijos no se les heredaba, yo voy a insistir mucho en eso, no se les debía heredar pobreza. ¿De acuerdo? Cada cierto tiempo las cosas debían de regresar a sus dueños originales. El jubileo, lo vimos la semana pasada. Bueno, porque ese pensamiento, y ya nosotros lo tenemos, ya nacimos en ese ambiente de la propiedad privada, y ya llegas a un lugar, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? ¿Lo puedo agarrar? ¿No lo puedo agarrar? Está el yo, tú, él, de ellos, de ustedes. Pero hay algo allí que nos deja una enseñanza del Señor Jesús, que está enmarcado en el nosotros. Eso es muy interesante. Porque en el yo no estás tú, y en el tú no está él, y en el él no están ellos. Y el único tiempo que no deja fuera a nadie, el único pronombre personal que no deja fuera a nadie, es el nosotros. En el nosotros. Vuelvo a lo mismo. ¿De quién es? Ah, es tuyo. Es de él. Ah, bueno. El café. Ah, no, ese es de todos. Está en la jarra. Y el café. Ah, pero no, porque ese es mío. Porque yo lo pedí descafeinado. Y ese no, porque ese es... Ah, ok, no, ese no. Ese es el concepto. Y dice la expresión: no haga nada con un espíritu faccioso. Bueno, San Mateo capítulo 6, verso 5, una enseñanza del Señor Jesús. Se repite 2 veces en San Mateo y en San Lucas. Vamos a ver la expresión de San Mateo. Un momento en el cual el Señor Jesús los enseña a orar. Y tratar de descubrir el concepto ahí de la propiedad privada o lo comunitario. Dice la expresión en San Mateo 5: y cuando ores, cuando tengas esa comunicación, ese acercamiento a Dios, porque eso es orar, platicar, conversar con Dios, amistarte, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Bueno, ahí está una observación. Verso 5: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones.
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros la pida. Verso 9, que es a donde quería llegar. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Ahí arranca, ahí inicia. Padre nuestro. No es, si se fijan, no es el Padre mío, no es el Padre tuyo, no es el Padre de él, es Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, y yo estoy seguro que la conocen, la oración: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración muy conocida, una oración que ha trascendido, ha salido de las iglesias, ha salido de la Biblia, la vemos en algunas paredes escrita, la hemos orado, la hemos cantado seguramente, pero que de pronto como que se pierde de vista el concepto original, parte del Padre Nuestro. Del nuestro, y si tú te fijas, no hay una sola expresión que tenga que ver con el yo en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro no existe el yo, no existe el tú, no existe el él, en lo que tiene que ver con nosotros. La expresión es Padre Nuestro. Y lo que pide, bueno, pues el pan nuestro, no es el pan mío, porque si yo tengo pan y tú no tienes pan, entonces no tenemos pan. Pues eso es lo que debiéramos encaminarnos. Si yo tengo paz y tú no tienes paz, entonces no tenemos paz. Porque la falta de paz en tu vida de alguna manera va a venir a afectar nuestra relación. Si yo tengo pan y tú no tienes pan, pues vas a tomar una mala decisión. El pan nuestro de cada día no lo doy. No se trata de que yo coma, se trata de que todos comamos. No se trata de que yo sacie mi hambre, se trata de que todos saciemos el hambre. Y vaya que ahí tenemos todavía una oportunidad. A propósito de algo tan elemental. Y si me estoy quedando con lo elemental, decir, todos en esta ciudad se fueron a dormir después de cenar, o hubo alguno que... Y te vamos a topar que aún en nuestro tiempo, en nuestro momento, hay quien nada más da a veces una comida, por llamarle comida, porque no siempre es alimento. Y te estoy hablando de elemental. Y parte de ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A nosotros, a todos. Mi oración está marcada en nosotros. Y le sigues, cuando habla del perdón, no es perdóname, es perdónanos. Nuestros pecados, no, eso no son mis pecados. A veces dentro de te hablo de la realidad dentro de la misma familia. No, yo no me equivoqué, no te equivocaste tú. Yo no fuiste tú. La dinámica del identificar a quién fue el culpable, fuimos nosotros. No, yo no fui, no, porque yo aquí estaba, porque yo no era, porque yo llegué, fuiste tú, y entramos en discusiones, a veces en la misma familia, con mi esposa, con mis hijos, con el clarificar que yo no fui, tiene que quedar muy claro que yo no me equivoqué. No, espérame, son nuestras deudas, nos equivocamos, si mi esposa se equivocó, me equivoqué yo, si mi hijo se equivocó, me equivoqué yo, nos equivocamos, y eso nos deja una actitud de humildad. No, yo no. Y entramos en esa dinámica. No es solo la oración, es una forma de relacionarnos con Dios, es una forma que tiene que ver enmarcada en nosotros. Si tú te equivocaste, yo me equivoqué. Y si tú fallas, yo fallé. No es tu error, no es mi error. He estado en diferentes situaciones por el pastorado, en la consejería familiar, y cuando un matrimonio entra en conflicto, a veces es que ella se equivocó, es que él se equivocó. Pero pocas veces, si no es que nunca, no he escuchado, nos equivocamos. No, es que él cometió un error, es que él se fue de más. No, nos fuimos de más. No, yo no fui, no, yo estaba en casa, pero él... Y no es cierto, esto está enmarcado. Y no lo quieras ver, si a veces con la misma esposa, que somos una sola carne, o con los hijos, que somos una sola carne, a veces yo no fui, fue mi hijo. Y no es cierto, el Padre Nuestro es la comunicación con Dios, pero es la forma que Dios establece para llevarnos, es el perdónanos, porque no son nuestras deudas, son nuestros errores, son nuestros pecados de los que queremos salir. Y dice la siguiente expresión: nuestros deudores, de la misma manera que le perdonamos, tú perdonas, yo no perdono, y no nos metas en tentación. El presente en la oración que deja el Señor Jesús es el nosotros. Nunca ha sido el yo, nunca ha sido el tú, nunca ha sido en él. Pero pues convertimos en propiedad privada de Dios. En algún momento. El yo es un ego.
Sí, surge y vaya que en algún momento convertimos en propiedad privada a Dios, la religión o la iglesia la convertimos en una propiedad privada y para cuando acordamos, bueno, esa es tu iglesia, pero esta es mi iglesia, bueno, esa es tu manera de creer, esta es mi manera de creer, bueno, ese es tu Dios y este es mi Dios y de pronto grandes guerras se han construido enmarcadas en eso, en no partir del Padre Nuestro. ¿Cuál es tu iglesia? ¿A qué día te reúnes? ¿A qué día vas? Y surge, decía la expresión que le leí al principio, nada hagas con un espíritu faccioso. Vaya, ni siquiera relacionarte con Dios. Y cuando buscamos a Dios desde la perspectiva de un espíritu faccioso, sin darnos cuenta, por supuesto, pero nos relacionamos con Dios desde el yo y no del nosotros. Del buscar a Dios yo y no, bueno, es que soy yo, por lo pronto, por aquella idea de que es que la salvación es personal. No, no existe la salvación personal, porque no existe lo personal. Porque si yo, llegado el momento, me salvo yo y no mi esposa, entonces no nos salvamos. Porque si yo construyo algo con Dios y no con mis hijos, entonces no lo construí. Porque Dios es el Dios de nosotros. Porque si yo y mi esposa somos una carne y yo y mis hijos somos una sola carne, bueno, pues no debemos de perder de vista eso. ¿Con ustedes no somos una sola carne? No, no somos hermanos, pero no somos una sola carne. Entonces lo decimos y no lo vivimos. La oración del Padre Nuestro no es solamente la oración, es algo que tiene que ver con un concepto que a veces se pierde de vista y lo convertimos en el yo y en el yo. Y jugando, no jugando, en broma, no broma. Mi necesidad es más importante que tu necesidad. Además, te odio un chiste, hasta lo hemos hecho, ¿no? El que llega a la iglesia y le pide a Dios y está el otro pidiéndole. Y ¿tú qué quieres? No me lo distraigas, este para allá, me lo estás entreteniendo. En broma y no broma, pero sí se deja entrever algo. Dios es el Dios de nosotros. De nosotros, tan tuyo como mío, tan mío como tuyo, es el Dios de nosotros. Y la oración modelo, si lo ves, no existe, nunca existió el yo, ni el tú, ni el él. Toda la oración tiene que ver con el nosotros. Pero, repito, ese pensamiento de propiedad privada ya está presente en nuestra cultura y para cuando acordamos lo convertimos en eso, en el mío, no en el tuyo. No en el de él, y luego hasta cuestionamos, no, tú no estás, tú no vas, porque tú no oras como yo oro, porque tú no cantas como yo canto, porque tú no te congregas como yo me congrego, porque tú no vas a donde yo voy, y no, acá es mejor iglesia, allá no, es que acá sí, porque acá sí se siente, ya no se siente. Hicimos un relajo, hicimos facciones, fracciones, divisiones, partes, y del Dios, del nosotros, hicimos un relajo. Es Padre Nuestro, siempre ha sido Padre Nuestro, nunca fue Padre tuyo, nunca fue Padre mío, nunca ha sido la intención de Dios relacionarse contigo y no con tu esposa, contigo y no con tus hijos, contigo y no con tus compañeros de trabajo, contigo y no con la comunidad. Eso es un divide y vencerás, y Dios no es un Dios de división. Claro, sí parte del Padre, porque es importante decirlo. A veces se dice que todos somos hijos de Dios y no es cierto. Todos somos creación de Dios, por supuesto, claro. Pero hijos. San Juan capítulo 1, verso 11. Dice una expresión. A lo suyo vino, ¿sí?, a su misión, a lo que Dios le encomendó, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, otra vez, no te dio, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Digo, no todos son hijos, todos somos creación, tal vez, pero en esa dinámica habemos algunos que somos hijos. ¿Quiénes? Pues a los que le recibieron, es muy subjetivo. A los que creen en su nombre, bueno, dice la otra expresión por ahí, el que me ama mi palabra guardará, o sea, tiene que ver con la obediencia, con la disciplina. Pero quiero referirme un poquito más a esta palabra, recibir. Ya les he dicho, la Biblia no se escribe en español, la Biblia se escribe en otro idioma, en otra cultura, en otro tiempo, se traduce a nuestro idioma, y si a veces batallamos con algunas palabritas en español, imagínate con las que no escribimos y no fueron en nuestro momento. Y investigándole un poquito de la expresión de San Juan 1.12, el concepto de recibir
el griego es lambano, es la palabra que se utilizó cuando se escribió esta palabra hace 2000 años, lambano. Esa palabrita es un verbo que se traduce como tomar o recibir. A todos los que le recibieron es a todos los que le tomaron. Pero es la misma palabra que se utiliza para casarse, cuando alguien tomaba por mujer. Era la misma palabra que se utilizaba, es la misma expresión. Recibir. Y una cosa es tener por ahí guardado, esta cosa es recibir. Tienes, ahí lo tengo, no sé, por ahí debe estar, es algo que tengo. Y una cosa es algo que tienes, y otra es algo que recibes. Una cosa es algo que está, ahí lo guardé, por ahí debe estar, no sé. Yo creo que yo tengo uno, sí, por ahí debo tener una memoria, sí, un USB, por ahí está, ahí la tengo, pero no recibí. El concepto de recibir es otra historia. A todos los que le recibieron, dice la expresión, pero a todos los que le tomaron, a todos los que, y te digo, es la misma expresión que te utiliza para cuando cobras algo. Eso es lo que ahora forma parte de ti. Y la que más se acerca, la acepción, es la de casarse. Es la misma palabra que se utiliza casarse. Algo que ahora forma parte de ti, porque eso es el concepto del matrimonio, o debe ser el concepto del matrimonio. Algo ahora que algo es tuyo, te pertenece, no como dominio, porque no es la intención de dominar y estar por encima de eso. No, sino ahora es parte de mí. A todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, a todos los que crearon esa unión, a todos los que se hicieron uno, les dio el derecho de ser llamados hijos. Una vez más, es algo que ya es cultural, es algo que a veces no reconocemos como dañino, como nocivo. Es algo que de pronto hasta vivimos en casa. Es mi papá, no es tu papá. Le voy a decir a mi papá algo tan cotidiano y tan simple como la vida familiar. A veces se construye de esa manera. Es que es mi papá. No, es mi papá. No es más mi papá que el tío y que el tuyo. ¿Y quién es más favorito? ¿Y quién es tu consentido? Y vivimos eso y jugamos con eso. Y ya nos acostumbramos a quién es tu favorito, quién es tu favorito. Y a veces lo queremos trasladar a Dios y no es correcto. Es un modelo que está allí. Padre nuestro, Padre de todos. Un Dios que está interesado en ser Dios de todos. Un Dios que está interesado en ser Padre de todos. Un Dios que está interesado en perdonarnos a todos. Pero que nos toca a nosotros relacionarnos de esa misma manera. Dios se dio completo. Y se entregó a sí mismo completo. Y ahora a nosotros nos toca vivirlo de esa manera. Hay algo allí que es una línea muy delgada. Pero el pensamiento de la propiedad privada, el pensamiento de mío tuyo, el no acceder a lo tuyo y el no dejarte acceder a lo mío, el no tomar de y el no dejar de, ya está presente. Y si no aprendemos a hablar los dos idiomas, porque entiendo que ella fuera es otro idioma y ella fuera la propiedad privada, sí, ella no puedo traspasar, estoy de acuerdo, pero en nosotros, nuestra familia, nuestra relación con Dios, en nuestra comunidad, no se debe vivir así. Al final es como una embajada. Un embajador vive en un país y sabes que hay dos reglas y hay un país con sus propias reglas, pero aquí adentro se viven otras. Porque es otra norma. Bueno, en esa relación que hemos construido con Dios, no trae las reglas del mundo, no trae las reglas de allá afuera, las reglas, insisto, de esa propiedad privada, de ese egoísmo, de ese no puedo tomar, de ese no puedo agarrarlo porque te enojas, no puedo disponer porque te enojas. Porque no se va a ir, no, lo agarras y no le agarras el cargador, no le agarras los audífonos, cosas tan bobas en ocasiones como eso. Y no se trata de no respetar. Dice una expresión de la Biblia, tomará de lo mío. Un Jesús que dice, tomará de lo mío, pues tomar de lo tuyo. No sé si tengas esa relación, pero es como cuando llegas a casa de mamá y todavía tiene las llaves. Y me preguntaron, ¿por qué tiene la casa de tu mamá? Porque es mi mamá. ¿Pero a poco tiene las llaves? ¿Debiste haberla entregado cuando te casaste? Pues no, es mi mamá. Yo entro a su casa con mis papás y entro y sigo pudiendo abrir el refrigerador y jamás me han señalado nada. Entro y lo que está allí sigue siendo de nosotros. Porque es mi padre y mi padre me ama y puedo disponer. Nunca ha habido una situación. Hay un espíritu de amor y de compartir que todavía se vive en algunos lugares. Bueno, eso es Dios. El Padre Nuestro nunca debió ser o no debe ser la oración repetitiva que se repite en los momentos de remordimiento, en los momentos de crisis solamente. No, es un formato de vida, es un modelo de vida.
es padre, es autoridad, es autor. Es nuestro, no es mío, no es tuyo. Nunca debió haber sido así. Tus problemas son mis problemas, tus deudas son mis deudas. Tu crisis es mi crisis, tu inquietud es mi inquietud, tu depresión es mi depresión, tu tristeza es mi tristeza. Y no para permanecer ahí, sino para salir de ahí. Para que se convierta en nuestra alegría, en nuestra paz, en nuestro confort, en nuestro problema resuelto. Padre nuestro. Padre nuestro. Ahí está. Se las dejo para reflexión y para recuperar pues un formato, una idea que tal vez se nos puede estar quedando en el camino, que tal vez no recibimos, que tal vez ya se hizo de cierta manera, que tal vez ya vivimos en un mundo que tiene siglos, siglos, siglos en guerra, siglos peleando por religión, siglos peleando por Dios, enfrentándose por el mismo Dios, porque hace años, siglos, milenios tal vez, que siguen sin comprenderse o se perdió en el camino el Padre nuestro. Padre nuestro. Denominaciones hay muchas, organizaciones hay muchas, pero al final se trata de lo mismo. Un Dios que perdone nuestras deudas y un Dios que nos enseñe a perdonar las deudas de los demás. Un no nos metas en tentación, no nos metas en situaciones, y un Dios que nos libre del mal. Ese pensamiento de qué bueno que no fue a mí, porque existe ese, pasa algo y, ay, bueno, qué bueno que no fui yo. Ese pensamiento de que está, ese pensamiento de cuando algo pasa y pues, por algo será, por algo sería, así andaría. En ese tipo de pensamientos, allí ya nos fraccionamos, sin darnos cuenta. Ahí ya nos fraccionamos, ahí ya nos desentendimos, ahí ya no soy yo, eres tú. Y ahí ya no estamos en esa dinámica del Padre nuestro. Si se lo llevaron, nos llevaron. Si le quitaron, nos quitaron. Si lo abusaron, nos abusaron. Sí hubo una época en la que había más lucha social, más participación, pero ya tiene mucho que pues no digas nada, no va a decir que a ti también te vaya igual, y cállate, y no va a decir que, y volteate para otro lado. Y, bueno, algo se nos está quedando. Cierro ya el ciclo porque fueron 3 reuniones con este tema de la propiedad privada y bueno, se lo cierro así. No existe, no es la intención que exista la propiedad privada en cuanto a nuestra relación con Dios. No es Dios mío, es Dios nuestro, para todos. ¿Sí? Ya la dejo ahí a reflexión y construcción.